Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentraremos en un tema que francamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, ha generado muchísima intriga entre todos nosotros. El título de hoy es bastante directo y, espero, les haya picado la curiosidad tanto como a nosotros: secreto revelado, lo que Engin y Tuba no quieren que sepas. Sí, amigos, vamos a desentrañar esos hilos que, tal vez, nuestros queridos Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün preferirían mantener un poco más ocultos, o al menos, fuera del ojo público. Estamos hablando de dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, íconos de la pantalla chica que han conquistado corazones con su talento, carisma y esa química innegable que desprenden en cada proyecto. Pero como suele suceder con las grandes estrellas, detrás del brillo y los aplausos, siempre existen esas capas de intimidad, de decisiones personales, o quizás, de aspectos de su vida profesional que no se exponen tan fácilmente. Y precisamente eso es lo que queremos explorar hoy. No se trata de chismes baratos ni de invenciones, sino de intentar comprender un poco más el universo de estas dos estrellas, basándonos en información, rumores bien fundados y, sobre todo, en la lógica que rodea a las figuras públicas de su calibre. Antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratuito, nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y, lo más importante, les asegura que no se pierdan ni un solo vídeo intrigante como este. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque la información que vamos a compartir hoy podría cambiar la forma en que ven a Engin y Tuba. Empecemos por lo más obvio, lo que quizás ya intuyen pero que rara vez se dice abiertamente. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, a pesar de haber compartido proyectos icónicos, proyectos que los catapultaron a la fama internacional y que, insisto, nos regalaron momentos televisivos inolvidables, han mantenido siempre una línea muy clara entre su vida profesional y su vida privada. Y esto, amigos, es un secreto en sí mismo. En una era donde las redes sociales parecen obligar a las celebridades a compartir cada detalle de su existencia, Engin y Tuba han sabido preservar una burbuja de intimidad que, francamente, muchos envidiarían. No vemos a Engin publicando fotos de sus vacaciones familiares cada fin de semana, ni a Tuba haciendo transmisiones en vivo desde su casa cocinando o hablando de su día a día de manera trivial. Y esa es la primera gran estrategia que no quieren que sepamos: su férrea defensa de la privacidad. ¿Pero por qué es esto importante? Porque en un mercado tan voraz por la información, donde los fans quieren sentir una conexión cercana con sus ídolos, esta reserva puede ser vista de dos maneras. Por un lado, admirable porque demuestra profesionalismo y un profundo respeto por su espacio personal. Por otro, para algunos, puede generar una sensación de distancia, de misterio, que a veces puede alimentar especulaciones. Y es aquí donde entra el juego lo que ellos, quizás, no desean que se analice con tanto detalle: la construcción de sus carreras con esta imagen cuidadosamente curada. No es que sea algo negativo, para nada. Es una estrategia inteligente. Ellos venden su talento, su trabajo en pantalla, su arte. No su vida personal. Y eso es algo que muchos actores contemporáneos parecen haber olvidado. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Qué es exactamente lo que no quieren que sepamos? No se trata de secretos oscuros o de escándalos. Se trata más bien de la perspectiva detrás de escena, de cómo gestionan su imagen pública y de algunas decisiones que, si bien son completamente legítimas, podrían ser interpretadas de manera diferente por el público si se conocieran todos los detalles. Por ejemplo, hablemos de sus proyectos. Tanto Engin como Tuba son conocidos por ser muy selectivos con los guiones que aceptan. No se lanzan a cualquier producción. Buscan historias que les desafíen, personajes que les permitan explorar nuevas facetas de su actuación. Esto significa que a menudo rechazan ofertas, incluso aquellas que podrían ser comercialmente muy rentables. Lo que no quieren que sepas es la cantidad de no que hay detrás de cada sí. No es que sean difíciles, sino que tienen una visión clara de lo que quieren proyectar como artistas. Y esto, para muchos fans, puede ser un punto de frustración cuando desean verlos juntos en más proyectos o en producciones que a ellos les parecerían perfectas. Pero ellos apuestan por la calidad, por la sustancia, y eso, en el largo plazo, es lo que los mantiene relevantes y admirados. Otro aspecto crucial es su relación profesional.
Si bien la química entre ellos en Pantal es innegable y muchos desean verlos trabajando juntos una y otra vez, la realidad es que su colaboración se ha limitado a proyectos muy específicos y bien elegidos. No son esos actores que hacen una novela tras otra juntos. ¿Por qué? Podríamos especular, pero una de las razones más probables, y lo que ellos no necesitan explicar en detalle, es que saben el valor de la exclusividad y del impacto. Cuando trabajan juntos, el resultado es esperado con ansias y genera un fenómeno mediático. Repetir constantemente sin la justificación correcta podría diluir ese impacto. Ellos entienden el poder de la anticipación y de la sorpresa. Y aquí viene una de las partes más delicadas, lo que podría generar más debate, las razones detrás de sus decisiones personales, tanto en lo profesional como en lo privado. A veces, un actor decide tomarse un descanso de la televisión, o enfocarse en proyectos de cine, o incluso en el teatro. Estas decisiones, que son totalmente válidas y parte del crecimiento artístico, a menudo son malinterpretadas por el público. Tuba está cansada, Engin no encuentra un buen guión, son comentarios que surgen. Lo que ellos no quieren que sepas es la profundidad de esas reflexiones. No es solo una pausa, es una evaluación, una búsqueda de nuevos horizontes artísticos, o simplemente la necesidad de vivir la vida fuera de los reflectores por un tiempo. Y eso para muchos es difícil de entender cuando se espera una disponibilidad constante. Pensemos también en su presencia en alfombras rojas en eventos. No los verás en todos los eventos posibles. Sus apariciones son estratégicas, ligadas a promociones de sus trabajos o a causas que apoyan de manera genuina. No son productores de contenido de su propia vida social. Y esto, de nuevo, es una forma de control. Controlan la narrativa. No permiten que los medios o los fans dicten cuándo, dónde y cómo deben aparecer. Y es esta autogestión lo que les permite mantener un aura de misterio y respeto. Otro punto, y este es un secreto que a veces se siente casi tácito, es el manejo de las expectativas. El público, cuando ama a un actor, tiende a idealizarlo. Espera que sean perfectos, que nunca cometan errores, que vivan vidas sencillas y transparentes. Engin y Tuba, al ser tan reservados, también están manejando esas expectativas. No están alimentando la idea de que son gente común en el sentido de que comparten todo. Ellos mantienen una barrera, y eso es parte de su estrategia para seguir siendo admirados por su talento, no por su vida cotidiana. Y hablando de sus parejas, de sus familias, es aquí donde la reserva es aún mayor. Si bien se conocen detalles de sus vidas sentimentales, la exposición es mínima. No vemos filtraciones constantes, ni fotos robadas de sus momentos íntimos. Ellos protegen ferozmente esa esfera, y lo que no quieren que sepas es la cantidad de esfuerzo que dedican a mantener esa línea, a proteger a sus seres queridos de la voracidad mediática. Es un acto de amor y responsabilidad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Para nosotros como espectadores significa que debemos aprender a apreciar a los artistas por lo que nos brindan en pantalla, por su arte. Significa entender que detrás de cada estrella hay una persona con derecho a su privacidad, a sus decisiones, a su vida. Significa también que debemos ser críticos con la información que consumimos, separando los hechos de la especulación. Engin y Tuba, al elegir este camino, están construyendo legados duraderos. No se basan en la fugacidad de la fama por compartir cada instante, sino en la calidad de su trabajo y en la profundidad de sus interpretaciones. Y este enfoque, aunque a veces pueda parecer esquivo, es lo que les permite mantener la admiración a lo largo del tiempo. No necesitan ser las estrellas más ruidosas o las más presentes en las redes sociales para ser relevantes. Su talento habla por sí solo. Y ese es, en esencia, el gran secreto que Engin y Tuba no quieren que sepas, que no necesitas vender tu vida para tener una carrera exitosa y admirada. Que puedes elegir el camino de la reserva, de la calidad, de la discreción, y aún así, conquistar el mundo. Que el verdadero valor de un artista reside en su obra, y no en la exposición de su intimidad. Ellos nos demuestran que es posible ser una estrella global sin renunciar a tu espacio personal. Así que, para resumir, lo que Engin y Tuba prefieren mantener en un segundo plano es su férrea defensa de la privacidad, su selectividad en los proyectos, la estratégica dosificación de sus apariciones públicas y la cuidadosa protección de su vida personal y familiar. No es que estén ocultando algo negativo, sino que están gestionando activamente su imagen y su carrera de una manera que prioriza su arte y su bienestar.
Espero que este análisis les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este recorrido. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, no sé. Encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta este enfoque de reserva de Engine y Tuba? ¿Creen que los actores de hoy deberían seguir este ejemplo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos interesa muchísimo leer sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que aportó algo de valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del buen cine y la buena televisión. Adiós.